Hola a todos, bienvenidos a nuestro Deep Dive de hoy. Sí, hola a todos. Vamos a hablar de un tema bastante denso pero fundamental en el mundo de la política educativa. Exacto. Y más específicamente, para aquellos que se están formando en un magíster en política educacional. Así es. El tema que nos convoca hoy es la política educativa chilena. Un tema apasionante, sin duda. Y para adentrarnos en este mundo, vamos a analizar un documento clave. El Decreto 481, El famoso Decreto 481, la base de la educación parvularia en Chile. que a simple vista puede parecer un simple conjunto de reglas. Claro, uno piensa decreto y se Ah. imagina algo aburrido. Pero, créanme, Sí. cuando me puse a leerlo, ¿Qué? me sorprendió gratamente. Ah, sí. Su enfoque, bastante holístico y vanguardista. Es que el decreto 481 no es cualquier decreto. No, no para nada. Este decreto, publicado en 2017, Ajá, actualiza una versión anterior del 2001 entiendo. y está profundamente arraigado en la legislación chilena, Interesante. específicamente en la Ley General de Educación. Claro, la Ley General de Educación es como la columna vertebral del sistema educativo. Exactamente. Y lo que me parece aún más interesante ¿Dime? es que no se limita solo a las leyes nacionales, No. sino que también Cuéntame. se alinea con acuerdos internacionales, Qué bien. como la Convención sobre los Derechos del Niño, Interesante. demostrando así un compromiso con estándares globales en la educación infantil. Sí, se nota esa preocupación por armonizar la política nacional con los estándares internacionales. Totalmente. Y para que entendamos la esencia de este decreto, Sí, me encantaría. me gustaría compartir una frase de su introducción. Dale, por favor. Dice así: este es el referente que define principalmente qué y para qué deben aprender los párvulos desde los primeros meses de vida hasta el ingreso a la educación básica. Wow, qué potente esa frase. ¿Verdad? Resume a la perfección la ambición de este decreto. Sí, es como un mapa que guía el aprendizaje y el desarrollo de los niños desde sus primeros años. Totalmente. Es como si se propusieran acompañar a los niños en cada etapa de su desarrollo, Exactamente. desde la cuna hasta la escuela básica. Y una de las cosas que más me llamó la atención Cuéntame. es el cambio de los ciclos de aprendizaje. Ah, sí. ¿En qué sentido? La versión anterior del decreto establecía ciclos de 3 años, Ajá. pero el decreto 481 lo reduce a segmentos de 2 años. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la razón detrás de ese cambio? Bueno, este cambio refleja una comprensión más profunda del desarrollo infantil. Interesante. Los expertos chilenos se dieron cuenta de que los niños aprenden y crecen a ritmos diferentes. Claro, cada niño tiene su propio ritmo. Exactamente. No todos se desarrollan al mismo tiempo. Y estos ciclos de 2 años permiten una mejor adaptación a las etapas del desarrollo. Entiendo, es como si se hubieran dado cuenta de que los niños no se desarrollan en bloques de 3 años, Claro. sino que necesitan un enfoque más flexible Exacto. y ajustado a sus necesidades individuales. Precisamente. Y este cambio no es solo una cuestión de estructura, ¿verdad? No, para nada. Imagino que también tiene implicaciones pedagógicas importantes. Así es. Al dividir los ciclos en segmentos más cortos, Ajá. se facilita la observación del progreso de cada niño Claro, permite un seguimiento más cercano. y la adaptación de las estrategias de enseñanza. Exactamente. Se pueden ajustar las estrategias según las necesidades de cada niño y cada etapa. Fascinante ver cómo un cambio aparentemente simple puede tener un impacto tan profundo en la práctica educativa. A veces los pequeños detalles marcan la diferencia. Totalmente. Y hablando de cambios, ¿qué otras innovaciones encontramos en el decreto 481? Bueno, otro cambio importante es la terminología. Ah, sí. ¿En qué sentido? Se reemplaza la frase aprendizajes esperados Ajá. por objetivos de aprendizaje, Interesante. en línea con la Ley General de Educación. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos términos? Buena pregunta. ¿Es solo un cambio cosmético o hay algo más profundo detrás? Es un cambio sutil pero significativo. Cuéntame más. Mientras que los aprendizajes esperados se centraban en lo que se esperaba que los niños aprendieran al final de un ciclo, Ajá. los objetivos de aprendizaje se enfocan en el proceso de aprendizaje ¿Ya ve? y en las habilidades que se van desarrollando a lo largo del camino. Es como si se pasara de un enfoque en el producto final Exacto, a un enfoque en el proceso mismo de aprendizaje. precisamente. Y esto, me imagino, se relaciona con otro aspecto clave del decreto 481, Sí, su énfasis en la pedagogía centrada en el niño. totalmente. Se reconoce al niño como un agente activo en su propio proceso de aprendizaje. No como un simple receptor pasivo de información. Me encanta esa idea.
¿verdad? Es como si se les diera a los niños el poder de ser los protagonistas de su propia educación. Exactamente, se les empodera en su proceso de aprendizaje. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica, Bueno, implica un cambio de enfoque en varios aspectos. por ejemplo? Por ejemplo, se reconoce la importancia del juego en el aprendizaje. El juego. Sí, el juego no se ve como una simple actividad de entretenimiento. Claro, a veces se subestima el valor del juego. Se ve como una herramienta fundamental para el desarrollo de habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Habilidades cognitivas, sociales y emocionales. El juego como herramienta educativa. Exacto. Es una idea revolucionaria. Me imagino a los niños aprendiendo mientras juegan. Sí, explorando, experimentando, creando. Es fantástico y esto nos lleva a otro principio clave del decreto 481, ¿Cuál? la inclusión. Un tema fundamental en la educación actual. Totalmente. ¿Y cómo se aborda este tema en el decreto chileno? Bueno, el decreto 481 se compromete a abordar las necesidades de diversos alumnos. ¿A qué te refieres con diversos alumnos? Me refiero a la inclusión de pueblos indígenas, migrantes y niños con discapacidades. Es decir, se busca una educación que sea accesible para todos los niños, Exactamente. sin importar sus antecedentes o sus necesidades especiales. Así es una educación equitativa para todos. Es un desafío enorme, ¿no? Pero también una oportunidad para construir una sociedad más justa e inclusiva. Totalmente de acuerdo. Y hablando de inclusión, Sí. no podemos olvidar el tercer principio clave del decreto 481, ¿Cuál sería? el aprendizaje colaborativo. Fundamental. El decreto destaca la importancia de aprender a través de la interacción Ajá. con compañeros y adultos. Sí, se busca crear una comunidad de aprendizaje, Me gustaría. donde los niños puedan construir relaciones sólidas con sus familias, compañeros Claro. y la comunidad en general. Es decir, se reconoce que el aprendizaje no se limita al aula, Exacto. sino que ocurre en un contexto social más amplio. Se rompe la barrera entre la escuela y la comunidad Me encanta esa imagen. y se integra el aprendizaje en la vida cotidiana de los niños. Es increíble cómo el decreto 481 promueve un enfoque tan holístico e integral para la educación parvularia. Realmente es un documento muy avanzado para su época. Me ha sorprendido gratamente. Me alegra Mm, escuchar eso. Ahora bien, me imagino que todo esto se traduce en una estructura curricular específica. Por supuesto. ¿Cómo se organiza el currículo en la práctica? El decreto establece 3 ámbitos de experiencias para el aprendizaje: ¿Cuáles son esos ámbitos? desarrollo personal y social, Ajá. comunicación integral Ay. e interacción y comprensión del entorno. Suena bastante amplio. Lo es, pero a la vez está muy bien definido. Podría darnos una breve descripción de cada ámbito. Claro que sí. Me encantaría entender mejor cómo se estructura el currículo. El desarrollo personal y social se centra en el desarrollo de la identidad del niño, Ajá. su autonomía Entiendo. y su capacidad para interactuar con los demás. O sea, se busca que los niños se conozcan a sí mismos, Exacto. que sean independientes Ajá, y que se relacionen con los demás de forma saludable. precisamente. Interesante. ¿Y qué hay del ámbito de comunicación integral? La comunicación integral se enfoca en el desarrollo del lenguaje, tanto verbal como no verbal, así como en la expresión artística. O sea, se busca que los niños se comuniquen de diferentes maneras, que Exactamente. expresen sus ideas, sus emociones Sí, y su creatividad. a través de diferentes lenguajes. Me gusta. Y por último, ¿qué nos puedes contar sobre el ámbito de interacción y comprensión del entorno? Este ámbito busca que los niños exploren y comprendan el mundo que los rodea, ¿En qué sentido? tanto el mundo natural como el sociocultural. Es decir, se busca que los niños se conecten con la naturaleza, que comprendan la sociedad en la que viven Exactamente. y que desarrollen un pensamiento crítico. Así es, Cada ámbito es un mundo en sí mismo. sin duda. Es realmente impresionante cómo se interconectan Sí, se complementan entre sí. para ofrecer una educación completa. Y para profundizar en cada ámbito, Ajá. el decreto los divide en núcleos. Núcleos. Sí, que representan áreas de desarrollo más específicas. Entiendo, es como si cada ámbito se dividiera en subtemas. Y podríamos explorar algunos de estos núcleos con más detalle. Claro que sí, en la próxima parte de nuestro Deep Dive nos adentraremos en cada uno de ellos. ¿Te parece perfecto? Así tendremos una visión más completa de cómo se estructura el currículo. Estupendo. Entonces, estimados estudiantes, los esperamos en la próxima parte de nuestro viaje por la política educativa chilena. Hasta la próxima. Hola de nuevo a todos. ¿Listos para seguir explorando el decreto 481? Por supuesto.
Me quedé con la intriga de conocer esos núcleos que mencionaste. Ah, sí, los núcleos. ¿Te parece si empezamos por el ámbito de comunicación integral? Me parece perfecto. Recordemos que este ámbito es clave, Sí. porque se centra en cómo los niños aprenden a comunicarse y a expresarse. Y no solo a través del lenguaje verbal, ¿verdad? Exacto, abarca mucho más. Me alegra que se reconozca la importancia de la expresión artística desde la primera infancia. Sí, a veces se piensa que el arte es solo un pasatiempo, Claro, como algo secundario. pero en realidad es una herramienta poderosa para el desarrollo. La creatividad, la imaginación. La sensibilidad. Exactamente. Y el decreto 481 lo tiene muy presente. ¿Cómo se aborda esto en el decreto? Bueno, la comunicación integral se divide en dos núcleos, A ver, cuéntame. lenguaje verbal Ajá. y lenguajes artísticos. Interesante. Dos caras de una misma moneda. ¿Podríamos decirlo así? Empecemos por el lenguaje verbal. Entonces, Dale. Este núcleo es fundamental claro, el lenguaje es la base de la comunicación. y el decreto lo aborda de una manera muy interesante. ¿En qué sentido? Se propone crear ambientes ricos en lenguaje. Ambientes ricos en lenguaje. Sí, espacios donde los niños puedan escuchar, hablar, experimentar con las palabras. Ya veo, como un entorno que estimule el desarrollo del lenguaje. Exacto, un ambiente alfabetizador. ¿Y cómo se crea un ambiente así? Bueno, se habla de rodear a los niños de libros, cuentos, canciones, rimas. Me encanta. Un espacio donde las palabras cobren vida. Esa es la idea, que los niños descubran la magia del lenguaje. Tanto oral como escrito, ¿no? Claro, la lectura y la escritura son parte fundamental del lenguaje verbal. ¿Y cómo se fomenta la lectura y la escritura en los niños pequeños? El decreto propone un enfoque gradual, Acá. que comienza mucho antes de que los niños aprendan a leer y escribir formalmente. Ya veo, se trata de crear una base sólida desde la primera infancia. Exacto, se busca que los niños tengan un contacto positivo con la lectura desde pequeños, ¿Y cómo se logra eso? a través de experiencias significativas y placenteras. Amplio. Escuchar cuentos, explorar libros, jugar con rimas y sonidos. Me encanta que los niños asocien la lectura con algo positivo. Exactamente, que descubran el placer de leer. Y esto se aplica en los 3 niveles, ¿verdad? Así es, salacuna, medio y transición. Adaptando los objetivos de aprendizaje a cada etapa. Claro, cada etapa tiene sus propias características y necesidades. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo se traduce esto en la práctica? Por supuesto, en salacuna, por ejemplo, se busca que los niños respondan a las interacciones verbales, que exploren sonidos y vocalizaciones. Ya veo. Cómo estimular la conciencia fonológica. Exacto. Luego, en el nivel medio, se busca que los niños participen en conversaciones. Que narren experiencias, expresen ideas y emociones. Se amplía la complejidad, ¿no? Sí, y se incorporan nuevas habilidades comunicativas. Interesante. Y en el nivel de transición, En transición se busca que los niños comprendan textos simples, que expresen ideas por escrito. que reconozcan la estructura de las palabras. Se van preparando para la lectoescritura formal. Exactamente. Qué bien pensado está todo. Ahora, hablemos del otro núcleo. De los lenguajes artísticos. Sí, me intriga saber cómo se aborda este tema. Este núcleo es una invitación a la expresión creativa. Me encanta. Se busca que los niños exploren su mundo interior. A través del arte. Exacto, que desarrollen su imaginación y se expresen de maneras únicas. ¿Y esto? ¿A través de qué lenguajes artísticos? El decreto menciona las artes visuales, la música, el teatro y la danza. Un abanico de posibilidades. Sí, se busca que los niños experimenten con diferentes formas de expresión. Me imagino a los niños pintando, cantando, bailando, actuando. Exactamente. Que se expresen con libertad y descubran el placer de crear. Y al igual que en el núcleo anterior, los objetivos de aprendizajes se adaptan a cada nivel, ¿verdad? Así es, en salacuna se busca la exploración sensorial. Que los niños experimenten con diferentes texturas, colores, sonidos. Exactamente. Luego en el nivel medio se busca que expresen ideas y emociones a través del arte. Ya veo. Y en transición, En transición se busca que creen trabajos artísticos con mayor intencionalidad. que reconozcan diferentes estilos y técnicas. Exactamente. Impresionante cómo el decreto aborda todas las dimensiones de la comunicación. Y me parece genial que se reconozca la importancia de la diversidad en las manifestaciones artísticas. Sí, abrir la mente a diferentes formas de expresión. Y de ver el mundo. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos que ambos núcleos, lenguaje verbal y lenguajes artísticos, se complementan. Por supuesto. La comunicación es un proceso integral. Que involucra tanto el lenguaje como la expresión artística. Exacto. Ambos núcleos se enriquecen mutuamente. Hemos explorado a fondo el ámbito de comunicación integral,
Un pilar fundamental para el desarrollo de los niños. Sin duda. Y ahora nos queda un último ámbito por descubrir. Interacción y comprensión del entorno. Me muero de ganas de saber de qué se trata. ¿Listos para la última parte de nuestro deep dive en el decreto 481? Aquí estamos, con muchas ganas de seguir explorando. Perfecto. En esta parte final, nos toca el ámbito de interacción y comprensión del entorno. Exacto, un ámbito fascinante que nos habla de cómo los niños se relacionan con el mundo que los rodea. Me encanta esa idea. Los niños como pequeños exploradores. Sí, descubriendo el mundo, haciéndose preguntas, buscando respuestas. ¿Y este ámbito cómo se divide? ¿Cuáles son sus núcleos? Se divide en 3 núcleos. A ver, cuéntame. Exploración del entorno natural, comprensión del entorno sociocultural Interesante. y pensamiento matemático. 3 áreas clave. Empecemos por la exploración del entorno natural. Me parece perfecto. Este núcleo es fundamental para conectar a los niños con la naturaleza. Claro, a veces se nos olvida la importancia del contacto con la naturaleza. Y el decreto lo rescata de una manera muy acertada. ¿En qué sentido? Se busca que los niños no solo observen la naturaleza, sino que la experimenten. Que la toquen, que la sientan, que la huelan. Exacto, que se hagan preguntas, que investiguen, que descubran, Me imagino a los niños jugando con tierra, con agua, con hojas. observando insectos, plantando semillas, experimentando con el viento. Qué importante es despertar la curiosidad por el mundo natural desde pequeños. Sin duda. Y el decreto lo fomenta a través de objetivos de aprendizaje específicos. Por ejemplo, En Sala Cuna se busca que los niños exploren con sus sentidos los elementos de la naturaleza. que sientan la textura de un árbol, que escuchen el canto de los pájaros. Exactamente. Que reconozcan a algunos seres vivos, como animales y plantas. Un acercamiento sensorial al mundo natural. Luego, en el nivel medio, se busca que observen con mayor atención, que describan características. Que empiecen a comprender las relaciones entre los elementos de la naturaleza. Exacto, por ejemplo, que entiendan que las plantas necesitan agua para crecer. Y en el nivel de transición, En transición se busca que los niños formulen preguntas sobre el mundo natural. que planteen hipótesis, que investiguen. Exactamente, que desarrollen un pensamiento científico, Impresionante. Se las está preparando para ser los científicos del futuro. con conciencia ambiental, por supuesto. Claro, el decreto también enfatiza la importancia del cuidado del medio ambiente. Así es, se busca formar ciudadanos responsables con su entorno. Pasemos ahora al segundo núcleo, comprensión del entorno sociocultural. Este núcleo nos habla de cómo los niños comprenden la sociedad en la que viven. Sus costumbres, sus tradiciones, sus instituciones. Sí, exacto, y también la diversidad cultural. Un tema clave en el mundo globalizado en el que vivimos. Se busca que los niños comprendan que el mundo es diverso. Y que esa diversidad es una riqueza. Exactamente, que aprendan a valorar y respetar las diferentes culturas. ¿Y cómo se fomenta esto en la práctica? A través de diferentes actividades, como por ejemplo celebrar festividades culturales, Visitar museos, leer cuentos de diferentes países, interactuar con personas de diferentes orígenes. abrir la mente a nuevas experiencias. Y por supuesto, a través de objetivos de aprendizaje específicos para cada nivel. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? En Sala Cuna, se busca que los niños reconozcan a las personas que forman parte de su vida familiar y social. Que participen en actividades cotidianas, que exploren objetos de uso común, En el nivel medio, se busca que identifiquen roles y normas de su entorno. que reconozcan instituciones de su comunidad, que se interesen por otras culturas. Y en transición, se busca que comprendan la importancia de las normas para la convivencia. Que valoren la diversidad cultural, que se interesen por la historia. Exactamente, se les va preparando para ser ciudadanos responsables y participativos. Y por último llegamos al núcleo de pensamiento matemático. Un núcleo fundamental para desarrollar habilidades matemáticas desde la primera infancia. Claro, las matemáticas no son solo números y operaciones. Son mucho más que eso. Lógica, razonamiento espacial, resolución de problemas. Habilidades esenciales para la vida. ¿Y cómo se aborda este núcleo en el decreto? Se propone que el aprendizaje de las matemáticas sea a través de la experiencia. Que los niños manipulen, exploren, resuelvan problemas. Que las matemáticas sean algo tangible, que se puedan tocar. Me imagino a los niños jugando con bloques lógicos, clasificando objetos, midiendo. Exacto, el juego como herramienta para el aprendizaje matemático. Y como siempre, con objetivos de aprendizaje específicos para cada nivel. En Sala Cuna se busca que los niños exploren atributos de los objetos, Como el tamaño, la forma, la cantidad. que establezcan relaciones espaciales. Dentro, fuera, arriba, abajo. En el nivel medio se busca que comparen, clasifiquen, identifiquen patrones.
que utilicen nociones de cantidad en situaciones cotidianas. Y en transición se busca que resuelvan problemas simples, que usen los números para contar, que comprendan conceptos de geometría. Qué bien estructurado está todo. Se nota que el decreto busca un desarrollo integral de las habilidades matemáticas. Así es, desde la primera infancia. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo por el decreto 481 Hemos explorado sus fundamentos, sus principios, su estructura. y me ha quedado claro que es un documento muy valioso. Para quienes se interesan por la política educativa, sin duda. Y sobre todo para quienes trabajamos con niños pequeños, Es una guía, una inspiración para ofrecer una educación de calidad. que promueva el desarrollo integral de los niños. Y que los prepare para los desafíos del futuro. Estimados estudiantes, esperamos que este deep dive les haya sido de utilidad. Que les haya inspirado, que les haya dado nuevas ideas. Nos vemos en nuestro próximo deep dive con un nuevo tema apasionante del mundo de la educación. Hasta la próxima. Hasta Sata.